Y ya tenemos en línea a nuestra entrevistada del día de hoy, como lo habíamos anticipado hace un ratito. Hoy, sábado 6 de agosto, se cumplen 9 años de lo sucedido en calle Salta 2141 y por eso queremos agradecer la comunicación con Anita Ceci, que ella es sobreviviente de calle Salta y además es fundadora de la Fundación Eureka. Anita, Carito Murisi te saluda por acá. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buen día, un saludo a todos. Bueno, muchas gracias a vos por prestarte para charlar con nosotros de todo lo que estás haciendo y de todo lo que tenemos para conversar, que es muy valioso y agradecerte este contacto ante todas las cosas. Bueno, lo decíamos recién, ya pasaron 9 años, casi una década. Creo que en la memoria de todas las personas que vivimos en la ciudad de Rosario, recordamos lo que estábamos haciendo en ese momento que sucedió lo que sucedió. ¿Cómo lo vivís ya con una década, ¿no? Mirando para atrás, porque creo que a medida que va pasando el tiempo se va resignificando todo lo sucedido, si bien cada persona transita los procesos de una forma subjetiva, de una forma como puede, con lo que tiene, con las herramientas que va generando. Preguntarte sobre vos particularmente, ¿no? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo llevaste adelante en todos estos años? La verdad es algo que con el tiempo uno aprende a hacerlo parte de tu vida, a integrarlo, pero no es algo que se supera porque en gran medida no hay lugar en la sociedad para el sobreviviente. No hay lugar para el que sobrevive a una tragedia semejante, al que tiene que cohabitar y convivir a diario con lo que se llama estrés postraumático. La verdad es que todos sufrimos en diferentes medidas desde distintos lugares, porque por supuesto que no hay forma de compararse con el familiar del que perdió a un hijo, a un hermano, a un padre en lo que fue la explosión. Pero tampoco hay palabras al día de hoy para describir cómo lo atraviesa el que sobrevive, al que tuvieron que rescatar de esos escombros, de esa masa de gas, de esa masa de humo, al que lo perdió absolutamente todo, al que quedó con secuelas como EPOC, que es esa insuficiencia respiratoria, al que perdió el 50% de capacidad auditiva y tuvo que reinventarse laboralmente, al que quedó con un estado de alerta y de alarma constante, de manera tal que si vas a un bar, lo primero que haces es buscar dónde está o el matafuego o la salida de emergencia, al sobreviviente que de repente dejan de invitar a eventos sociales porque no escuchás en la mesa mientras se charla, Claro. al sobreviviente que no tiene dónde volver porque perdió su hogar, perdió absolutamente todo. Entonces, siempre yo le hago a los asistentes a los talleres el ejercicio de imaginarse que te fuiste a comer un asado con tus amigos y cuando volvés no tenés absolutamente nada. Pero no es solo lo material y las posesiones, sino nada de aquello que hacía lo cotidiano tuyo. Frente a la incertidumbre, los seres humanos no sabemos manejarnos demasiado bien, porque la incertidumbre crea ansiedad, crea Claro. desamparo, desorientación. Cuando uno se junta a comer un asado, está quien de repente perdió el trabajo, a quien el corralito le agarró los ahorros de toda su vida, quien por una hipoteca perdió su casa, quien está atravesando alguna cuestión clínica importante, quien perdió un familiar por algo clínico o un accidente, quien se separó. ¿Qué haces cuando es todo junto, en un mismo segundo? De un momento para el otro es una realidad completamente diferente y esa capacidad de asimilar de alguna manera, si es que se puede alguna vez, como decías vos, pero bueno, de la aceptación que no se construye la aceptación bajo ningún punto de vista de un momento para el otro, o sea, es un proceso. Cuando uno hace esta observación, tiende a pensar que aceptar es dar por válido lo que ocurrió. Y nada que ver, todo lo contrario, aceptar es de repente ese momento exacto donde vos tomás conciencia que no vas a volver a tu antigua vida, que no vas a volver a lo que era tu hogar, que las secuelas clínicas y emocionales están y no son reversibles. Lejos está de validar lo ocurrido, porque esa tragedia se podría haber evitado de muchas formas, de muchas formas. Aceptar de repente es hacer contacto con lo que no se puede revertir y en base a construir. Sí. Porque cuando sobrevivís a una tragedia tan grande, al principio hay un estado de euforia que te puede durar como mucho unas 24 horas,
porque lograron rescatarte de algo que fue verdaderamente terrible. Luego viene el shock, luego viene de repente la negación. ¿Cómo que mi vecina no sobrevivió? ¿Cómo que no tengo a dónde vivir? ¿Cómo donde toda mi colección de los Beatles no existe más? ¿Cómo mis libros? ¿Cómo? Empieza la negación que vos decís, bueno, ¿qué será? ¿Un mes, 2 meses? Hablamos de algo así como 2 o 3 años. Luego de la negación empieza el enojo, la ira, el rencor. Porque vos ves cómo alrededor tuyo todo continúa, todo sigue, todo avanza. Y tu vida quedó estancada en un martes 6 de agosto, 9:43 de la mañana. Pensaba cuando estabas enumerando todos los pasos, estos, digamos, de un proceso, pensaba que son los pasos, los llamo así, pasos, por llamarlo de alguna manera, del duelo. Etapas, Del duelo, estadios. del duelo, ¿no? Exactamente, exactamente. Hasta que llega un momento donde empezás a resentir todo, a vibrar en una sintonía tan depresiva, tan triste. Y aparte de esto también hay que comentarlo, la depresión es algo que a diario muchas personas transitan, pero está esa depresión pasiva que te tira en la cama, que no te deja levantar, y está aquella que es un poco más activa, donde seguís con tu vida, vas a trabajar, vas al sol, estás en un estado anímico tan bajo. La pura verdad es que tengo que reconocer que hubo personas que se comprometieron con lo sucedido, y una de ellas, por ejemplo, fue la Escuela de Coaching Ontológico ESID de la ciudad de Rosario, donde me becó para hacer la formación y me ayudó mucho a comprender cómo podía vincularme yo con lo sucedido, respetando las etapas, respetando los tiempos. Me permitió a comprender que una vez que yo aceptaba lo que había ocurrido y no continuaba resistiéndome a lo inevitable, podía de alguna manera empezar a ver qué hacer con ese enojo. Porque el enojo no es más que una emoción, energía acumulada. Cuando al enojo lo podemos pasar de alguna manera por el filtro de la objetividad, de la razón, se puede transformar en algo muy productivo. Y en vez de ser un enojo que destruye, puede llegar a ser un enojo que construye. Y en la ciudad de Rosario hay muchas ONG que nacieron del dolor o del enojo y que a diario luchan y trabajan a pulmón para llevar a distintos barrios prevención, concientización, educación. Y nuestra fundación es una más de las tantas que hay, no sé si no en el país, que nacen del dolor, que nacen del enojo, pero con un mensaje positivo. Porque nosotros con la fundación, desde todas nuestras propuestas, lo que anhelamos y pretendemos es desarrollar en los ciudadanos valores, habilidades de vida, que permitan responsabilizarnos de las consecuencias de nuestros actos, que permitan trabajar justamente con lo que es la anticipación, teniendo en cuenta lo que nuestros actos pueden causar, porque a veces nuestro accionar puede causar un efecto positivo, pero muchas veces puede ser negativo. Y de esa manera uno va trabajando de a poquito lo que es esa mirada sistémica, esa capacidad de pensar y ponerse en el lugar de los demás, de tener siempre presente que si hay un problema, también podemos ser parte de la solución. Nuestro lema es que podemos preguntar si el mundo va a cambiar o simplemente ayudar a cambiarlo. Y hoy la ciudad de Rosario está atravesando por una situación muy crítica, con toda la violencia, con toda la inseguridad. Y a veces yo me pregunto si no estamos dejando demasiado en manos de los demás las decisiones o el ponernos en acción. Cada uno desde el lugar en que está puede hacer algo, desde crear, no sé, un grupo de WhatsApp en el barrio. Cuando comenzamos a meternos cada vez más dentro de nuestro ombligo, dentro de nuestras 4 paredes, empezamos sin darnos cuenta a alienarnos y empezamos a dejar de tener contacto con nuestro barrio, con nuestros vecinos. Algo muy curioso que ocurría en el edificio de Salta 2141 es que la mayoría de los vecinos nos conocíamos. Había muy buena onda, había mucha charla en los palieres, en los ascensores. Entonces, verdaderamente era como un barrio cualquiera de la ciudad, pero en un edificio. Son 22 las personas que fallecieron y cada uno con su historia. Y la verdad es que los sobrevivientes no llegamos a 27 y también tenemos nuestra historia. Es curioso que a 9 años de la explosión aún no se sepa qué ocurrió con la vida de esos 27 sobrevivientes, cómo se reconstruyeron,
cómo tuvieron que salir adelante, cómo seguimos batallándola para salir adelante. Sin ir más lejos, la fundación, hace una semana nos robaron la notebook que usamos para dar las charlas, los talleres, y parecería que a veces es volver a empezar todos los días. Perdón la interrupción, te saludo y te pregunto acerca de esto que vos nombrás. Primero, consultarte acerca de la Fundación Eureka, de la cual hoy sos la presidenta, el por qué, algo ya nos adelantaste, el porqué del nombre, cuál es la función hoy de la fundación, y también yendo concretamente a lo que es el post Salta 2141, cómo se trabajó, si necesitaron mucho la contención, sobre todo psicológica, cómo es hoy y si es que te toca pasar en una ciudad grande pero chica a la vez como Rosario, en donde inevitablemente tenés que pasar en algún momento cerca de Salta y Oroño. ¿Qué te produce a vos interiormente? Bien, ¿qué tal, Víctor? Bueno, vamos contando de a poquito. Yo soy profesora de inglés y en la explosión perdí valioso para un profesor de idiomas, que es su capacidad auditiva. Perdí el 50% en los sonidos graves y los sonidos agudos se dispararon, lo que ocasionó que en la educación formal no pudiese continuar. En un salón de clases multitudinario no podía oír si me hablaban desde los costados o me hablaban desde atrás. Entonces, como no soy solo sobreviviente por la explosión, sino que además unos años antes había sobrevivido a un cáncer, y años antes podría decir también que fui sobreviviente de lo que fue el cierre de la institución educativa Cristoforo Colombo, que tenía en su nivel terciario el profesorado de inglés. ¿Por qué lo menciono? Porque muchísimos estudiantes quedamos en la calle y tuvimos que rehacer el profesorado de inglés. Lo menciono para que vean el nivel de vocación y de amor que tenía y que aún tengo por la carrera. Por eso fue que para mí fue muy doloroso no poder, vinculándome de la forma en que lo hacía con mi profesión, y como tanto me gusta la docencia, empecé a analizar qué otras opciones tenía para seguir conectada con la educación. Así fue que hice una maestría en inteligencia emocional, me formé en neuroaprendizaje, me formé en coaching educativo, en disciplina positiva, y a medida que iba cada vez formándome más y ampliando mi mirada sobre la educación, me di cuenta que podía seguir quejándome de lo sucedido o podía ponerme en acción, pero no existía eso que yo quería en la sociedad, que era un lugar donde se pudiese educar a los docentes, a los padres. Entonces pensé en una fundación. Como ya veníamos dando charlas, justamente fueron los asistentes los que propusieron el nombre y dijeron que lo que a ellos les ocurría al hacer las propuestas nuestras era que se daban cuenta, descubrían algo. Y ese algo era justamente que todos somos parte de la solución. Es mucho más fácil y sencillo quedarnos en la crítica, en la insatisfacción, pero requiere de mucha voluntad y de mucho compromiso pensar de qué manera cada uno de nosotros puede proponer una solución. Esto hago un paréntesis porque nada tenemos que ver con un jardín de infantes de la ciudad de Rosario que se llama Eureka. Bien recibido es toda también su labor, todo lo que ellos hacen, pero bueno, no, nada tenemos que ver con el jardín de infantes. Eureka es un término universal que justamente lo asociamos a Arquímedes. Al día de la fecha hay una marca de repostería con ese nombre, una inmobiliaria, hay de todo. Y precisamente, ¿desde qué lugar podíamos sumar propuestas? Porque parece curioso, pero por más que seas un sobreviviente y por más que sea de la peor tragedia que le ocurrió a Rosario, no tenemos un espacio en el gobierno local donde se nos dé una participación para poder sumar ideas y propuestas. Entonces, frente a ese vacío, no quedó otra que ponernos en acción creando esta fundación. Y lo que propone la fundación es precisamente eso, trabajar con docentes, con profesores, con directivos, con padres y familias, en crear en nuestros alumnos e hijos, construir, fomentar habilidades de vida, valores, que lleven de a poquito a pensar, no pensar, a construir ese futuro que tanto anhelamos. Queremos un mundo donde todos participemos un poco más, un futuro menos violento, con menos inseguridad, con más justicia. Bueno, hay que construirlo. Ya, ayer. Fabio Montero te saluda, ¿cómo estás? Hola, Fabio. ¿Cómo te va? Bueno, estaba siguiendo
este relato también, y me parece interesante esto que planteas, ¿no? Porque generalmente en las tragedias se habla de los muertos, ¿sí? Y está bien, ¿no? Ahora, muy pocas veces se habla de los sobrevivientes, esto que das cuenta vos, ¿no? ¿Qué fue de la vida de esos 27 sobrevivientes de la tragedia de Salta 2141, ¿no? Por eso me parece interesante también esto que planteás como sobreviviente, pero también me preguntaba si hay un espacio que estén compartiendo los sobrevivientes, ¿no? Porque digo, una cosa es la fundación que vos por tu cuenta podés llegar a formar, y otra cosa es, digamos, una institución mayor, no sé si decir madre o máster, que incluya, digamos, otros sobrevivientes de esta tragedia o sobrevivientes de otras tragedias, ¿no? Poco Me después de la de encantaría Salta decir que la hay, 2141, pero no, te la decía respuesta es que no. poco después de Salta 2141 también pasó lo del Parque Independencia, digo, tragedias. Exacto. Pero digo, Em, no hay una institución entonces que convoque en eso, pero ¿por qué? no, ¿No se puede? ¿Ustedes intentaron y no se dio? ¿Cómo fue ese bueno, proceso? vamos analizando las preguntas por parte. La verdad es que a la sociedad le resulta muy doloroso aceptar la existencia del sobreviviente, porque el sobreviviente no necesita ayuda o asistencia solo una semana, la necesita durante muchísimos años, y muchos, al padecer estrés postraumático, esa asistencia es de por vida. Entonces, le resulta a veces un poco doloroso, un poco incómodo a la sociedad tener que aceptar que hay personas que necesitan del apoyo, de la colaboración. Entonces, es una respuesta bastante común que frente a una tragedia, al principio se colabore muchísimo, se apoye, se ayude, y después, por un mecanismo de defensa, que es muy lógico y entendible, se opte por seguir para adelante con la mirada y dejar de lado un poquito lo que fue del sobreviviente. No existe o no lo hay al día de la fecha en la ciudad de Rosario algún organismo que nuclee los distintos sobrevivientes de distintas tragedias. La verdad es que con otras sobrevivientes de lo que es Salta 2141, por una cuestión de que ya nos conocíamos de antemano de la explosión, nuestras charlas de catarsis suelen ser una juntada a comer, una mesa de un bar, pero bueno, no existe en la ciudad un lugar que nuclee, que nos contenga, que nos escuche, porque en mi caso puntual, yo estaría, según el Estado, en condiciones de tramitar un certificado por discapacidad. Pero curiosamente, si lo tramito, no puedo tener un monotributo. Si no tengo un monotributo, no puedo dar clases de inglés particulares. Entonces, curiosamente, quedas en un limbo donde no sos perteneciente a un grupo para poder recibir un IFE o para poder recibir un subsidio o para poder recibir un plan. Entonces la tenés que batallar desde muchos aspectos. Y a veces no es solo por tramitar un certificado, es lo que hay detrás de ese certificado. No soy discapacitada, simplemente soy sobreviviente o superviviente. Se me ocurre pensar, Y Analía, también en este marco, digo, y para acompañar la pregunta anterior, porque vos decías que para la sociedad es doloroso un sobreviviente, y la pregunta es si para otro sobreviviente también es doloroso un sobreviviente. depende a veces desde el lugar en que cada uno está atravesando esos distintos estadios. Quien ya superó el estadio del enojo y el rencor y entiende que es cuestión de ponerse en acción y resignificar lo vivido, sí puede empezar a costar de repente el tener que solamente prestar el hombro para que la otra persona descargue su enojo, porque el enojo es muy contagioso, el rencor Claro. es muy contagioso, y esta es una decisión de todos los días, el no caer en el enojo que destruye. Claro, por eso tal vez estas organizaciones no prevalezcan, ¿no? Digo que no sea solamente un problema de la sociedad, del dolor de la sociedad, sino también del dolor de los propios sobrevivientes. Por ejemplo, las obras sociales no suelen acompañar a veces lo que es la cobertura de las terapias, porque uno puede tener psicoanálisis, fantástico, pero a veces las terapias que más ayudan no son las que cubren las obras sociales. Entonces, para el sobreviviente a veces cuesta, ¿cierto?
desde el bolsillo tratar de reconstruirse cuando hay tantas vueltas de espalda, de alguna manera. Nosotros puntualmente estábamos en contacto con otros sobrevivientes, pero bueno, casualmente somos 4 quienes con mucha frecuencia nos encontramos y que justamente también forman parte de la fundación. Una de la idea, tengo entendido, corregime si no es así, de la fundación es también poder fomentar esta cuestión que hablabas recién, ¿no? De la empatía, de ir reduciendo cada vez el margen de individualismo, ¿no? Porque tiene que ver un poco con eso, dejar de mirarse el ombligo y empezar a fomentar, pero desde el vamos, porque creo que tengo entendido que tienen formación también desde muy pequeños, para poder establecer eso como un valor y como parte de la personalidad de cada ser humano, poder tener empatía, poder ver un poco más allá de las necesidades de los demás. Puntualmente tenemos 3 pilares con los que nos manejamos con la fundación, que son 3 escuelas. La escuela para todos, la escuela para grandes maestros y la escuela para padres. Desde la escuela para padres tenemos un ciclo de crianza positiva en valores y habilidades de vida, un ciclo que está nutrido con los aportes de distintas disciplinas con las que yo me formé. Inteligencia emocional, comunicación no violenta, neuroaprendizaje, disciplina positiva. Y entre tantas herramientas de estos enfoques, armé una propuesta que lo que busca es enseñar a las mamás, a los papás, a los abuelos, a los docentes, cómo cultivar en nuestros hijos y nuestros alumnos habilidades de vida, valores. Es una propuesta hermosísima que ya estamos inscribiendo para la 20ª edición. Arrancamos puntualmente con este ciclo de crianza en octubre del 2019. Llegamos a dar las 2 veces el formato presencial y después nos vino la pandemia. Lo que tuvimos que reaprender cómo brindarlo en forma virtual y ahora, por suerte, la plataforma Labardén se interesó en esta propuesta y nos invitó a sumarnos para la programación. Y en el mes de agosto, los 4 miércoles que faltan ahora de agosto, de 18:30 a 20:30, vamos a dictar este taller, 4 encuentros donde vamos a aprender qué estilo de crianza estamos aplicando en el hogar, cuáles son las consecuencias del estilo que estamos aplicando, qué tenemos que tener presente, cómo construir un vínculo de calidad, de respeto, de empatía con nuestros hijos, un vínculo que perdure en el tiempo. Le ayudamos a los asistentes a pensar cómo quieren ver a sus hijos dentro de 25 años y qué tienen que hacer para ayudarlos a sus hijos a construir esas habilidades que necesitan. Cómo poner límites sin apelar al grito, al castigo físico. Cómo diferenciar el error de la mala conducta. Vemos muchas habilidades, estrategias y herramientas de crianza. Ya estamos cerrando prácticamente la inscripción, nos quedan poquitos lugares, así que si nos permiten compartir el teléfono con el cual se pueden poner en contacto, es el 341-561-2626. Por mensaje de WhatsApp podemos totalmente y todo el tiempo responder, enviar información sobre este taller de crianza, que vale decir, ya formamos a cerquita de 168 familias a lo largo de 3 años. Con este taller hemos llegado hasta Uruguay, a muchísimas provincias de la ciudad, del país. Y bueno, poder volver a dictarlo en formato presencial es una gran propuesta. Y bueno, no queda más que invitarlos a conocer de la fundación, a seguirnos por las redes. Si nos quieren buscar, Instagram es Fundación-Eureka y Facebook Fundación Educativa Eureka. Gracias por este espacio, gracias por hoy, justamente en nuestro 9º aniversario, darnos un lugar, escuchar sobre la fundación. A ver, lo charlábamos también durante la semana. Hace falta también un apoyo. ¿Ustedes tienen algún apoyo político, algún apoyo por fuera de lo que es la fundación para seguir adelante? La verdad que no, y no es por falta de voluntad ni ganas. Al contrario, sin ir más lejos, tuvimos que pagar $114 para continuar con algunas propuestas que son virtuales. $114, sin ir más lejos, como decíamos, el sábado pasado nos robaron la notebook de la fundación y necesitamos volver a comprar una. Constantemente necesitamos apoyo y bueno, a veces ocurre que
bien dijeron ustedes al principio, Rosario es una ciudad grande, pero con a veces un corazón de ciudad chica, y a veces sucede que las empresas que sí podrían apoyarnos, si no es a través de un contacto, de un conocido, no nos dan un lugar para poder presentar nuestras propuestas o escuchar, porque este ciclo de crianza, además de brindarlo por nuestra cuenta, también lo podemos brindar para instituciones educativas, clubes, para el personal de una empresa. Vuelvo a decir, nuestro foco es trabajar en habilidades de vida y valores que tanto necesitamos en la sociedad. Y hay que empezar. Analía, a ver, me quedó una duda acá, no lo tengo muy claro, por eso te lo consulto. La fundación no es una fundación de sobrevivientes, ¿no? Estoy yo como presidenta y hay 2 sobrevivientes más. Pero tiene, digamos, ¿es una fundación pensada en los sobrevivientes o es una fundación donde se juntaron algunos sobrevivientes? 3 sobrevivientes que tenemos el deseo de trabajar en la sociedad para que esto no vuelva a ocurrir. Fuimos la que la fundamos y somos la que estamos a diario. Pero a lo largo de todos estos tiempos, la fundación ahora en septiembre cumple 4 años, se fueron sumando a lo que llamamos embajadores, padres, docentes que hicieron nuestras propuestas y dijeron, sí, por acá va. Sí, ¿sabes por qué? Porque lo pensaba en esto del subsidio, digo, ¿no? Digo, posiblemente al no ser una organización de los sobrevivientes de Salta 2141, digamos, tenga otro estatus al momento de un subsidio, de lo que sea. Digo, en realidad me gustaría decirte que no es esa la respuesta. Lo que ocurre es que frente al hambre y la necesidad, siempre esas causas van a ser más urgentes y más inmediatas. Claro, lógico. Entonces sí. El Estado siempre va a tener como prioridad el brindar subsidios para paliar lo que es el hambre y algunas necesidades. Y de repente lo que es educación y prevención quizás considera que no es algo por lo cual vale la pena apostar o subsidiar o ayudar. Nos encantaría y lo necesitamos en verdad para más de una vez no tener que poner dinero de nuestro bolsillo. El poder contar con un subsidio provincial o nacional o justamente local. Y asimismo las empresas de Rosario, poder sumarse colaborando y participando. Anita, bueno, nos quedamos con muchos mensajes que nos dejás, también a los oyentes, y transformar, ¿no?, el dolor, el sufrimiento, el enojo en todo esto es algo que ojalá todos lo pudieran hacer, pero lo cierto es que no todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Pero tu caso en particular lo has logrado, seguramente con la gente que estás también en la fundación, han podido unir fuerzas para poder seguir adelante y transformando lo que viene de ahora en adelante. Nosotros te agradecemos muchísimo este contacto nuevamente en una fecha tan importante para todos y sin lugar a dudas para las personas que pasaron ese momento. Y bueno, más que agradecimiento y decirte que siempre por lo pronto con este espacio van a poder contar para lo que necesiten, que estamos a disposición. Muchísimas gracias a ustedes y un cariño a todos los oyentes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hablamos con Anita Ceci, sobreviviente de calle Salta 2141 y fundadora de la Fundación Eureka.